Hola, hola Blanquis, ¿cómo estás? Mira lo que tengo aquí. ¿Te acuerdas de dónde salió? Aquí anda en mi cuenquito, hermoso, de nuestro retiro de Sofía, que fuimos en octubre a Tetela de Ocampo y que estuvo sensacional. Y ya estamos preparando el siguiente retiro ahora en marzo para el equinoccio de eh, primavera. Ya estamos preparando el siguiente retiro. Ojalá que nos puedas acompañar. Es para ahora esta ocasión nos toca hacer la activación de la energía en nosotros de la Virgen María y de María Magdalena. Eh, Va a estar bien bonito, súper poderoso, como lo han sido las otras activaciones. Y en realidad, bueno, no sé, está súper de moda este asunto de las activaciones y de lo que en realidad trata es de que son energías que ya están en ti, que están en tu cuerpo y que simplemente están dormidas porque no se les ha dado realidad, ¿no? Y entonces hay que hacer pues algunas mm, de entrada saber qué es esto, ¿no? Una explicación teórica de qué es esto y después ya la parte práctica de hacer algunas, vamos a decir, decretos, comandos o ciertas meditaciones activas para hacer que esto despierte en ti y que se esté conectando. Tengas hagan de cuenta, Madre María, ¿no? Y te pueden estar eh, dando información de manera continua y guiándote en todos los pasos de tu vida. Bueno, pues voy a empezar por leer un texto que me gusta mucho y que andaba yo como buscando algo para introducir el día de hoy. Y bueno, pues ya saben que me encantan los libros. Y entonces tomo este libro de mi librero, que se llama Taller de Amor, de Raymond Samson. Este libro es pues ya bastante antiguo. Déjenme ver la fecha de la edición. La primera edición, bueno, creo que es la única edición en 2008. En 2008, pues no es tanto, ¿no? Son que 15 años, hace 15 años que se escribió este libro. Raymond Samson es un español que él es economista, pero se fue mucho a la espiritualidad y entonces creó este libro como un resultado de su caminar en las enseñanzas del curso de milagros. Entonces, bueno, les voy a leer esta parte porque me gusta mucho. Y ya después entramos al tema que traemos de las heridas del cuerpo. Y dice así: bienvenida, bienvenido a esta escuela de almas. Estar aquí ahora es un acontecimiento que tú elegiste para asistir a esta escuela. Y esto es para ti, que estás aquí presente,
ya sea en vivo o en la transmisión, retransmisión, o en la vida, ¿no? Esta es una escuela de almas. Estar aquí es un acontecimiento que tú elegiste para asistir a esta escuela. Dice, el plan de estudios de este taller de amor tiene el poder de transformarte en profundidad y de devolver tus pensamientos al amor. No encontrarás ninguna materia en tu plan de estudios para lo que no estés preparado. De otro modo, no habría sido incluida como materia de aprendizaje. Esta escuela valora las relaciones personales con tus compañeros como tu práctica espiritual más elevada. Tu presencia activa las lecciones más valiosas para este mutuo aprendizaje. En esta escuela no hay fracaso posible. Solo existen infinitas oportunidades de aprendizaje. El plan de estudios posee un gran sentido de la economía de recursos. No desperdicia el tiempo insistiendo en lecciones ya aprendidas, así como tampoco lo escatima en las que quedan por comprender. Cuando el alma aprende, es para siempre. Todas las almas aprenden las mismas lecciones en momentos diferentes. Su margen de elección se limita a cuándo, no a qué aprender. Las lecciones que se repiten adoptan formas diferentes bajo circunstancias similares para procurar el aprendizaje de uno u otro modo, más pronto o más tarde. Las lecciones de esta escuela tienen como único objetivo su aplicación práctica inmediata. La comprensión intelectual previa de la materia es irrelevante. Esta escuela en realidad solo tiene un único y gran propósito, y que es el resumen de todos los demás objetivos: paz interior. El aprendizaje queda completado cuando seas capaz de llevar cualquier circunstancia al amor, por difícil que sea. Para ello, dispones de tantas oportunidades como consideres necesario. Esta escuela no evalúa ni examina a sus alumnos, puesto que ellos mismos aceptaron el plan de estudios. Cada lección, aunque no su apariencia ni el momento, fue solicitada de antemano. Y por esa misma razón fue concedida. Así que estás aquí aprendiendo lo que tienes que aprender en el momento en el que lo tienes que aprender. Y si son lecciones que hay que repetir para que queden bien asentadas, pues habrá que repetirlas. Y a veces, muchas veces, sobre todo ahorita que estamos a final de un gran ciclo en esta tierra, se están repitiendo lecciones antiguas, pues con el objetivo de que tú mismo sientas si es algo que ya está superado, que ya está aprendido, que ya está integrado, introyectado en ti, o si todavía se necesitan pequeños ajustes de aprendizaje. ¿Ok? Así que no, pues no, y me incluyo, no nos quejemos, ¿no? Más bien veamos qué todavía queda ahí por aprender, ¿no? ¿Por qué estoy repitiendo algo que según yo ya había aprendido? Seguramente hay todavía algunos detalles que habrá que
puntualizar. ¿Ok? Y sí, Blanquis, de Gregoria, es la pluma de Gregoria, precisamente. Esta, una gallinita de Guinea que estuvo acompañándonos en el retiro pasado de octubre, que estuvo súper linda, súper linda. De hecho, es macho, pero no sabían, entonces pues, le pusieron Gregoria y ya se le quedó Gregoria. Eh, Bueno, pues vamos a seguir adelante con esta idea de este cuerpo que tenemos, que es que tiene todas las claves para tu evolución y desarrollo y aprendizaje en esta escuela de almas. No queda nada suelto. Todo está perfectamente diseñado para ti, para que tú aprendas lo que sea que tú elegiste venir a aprender. No hay nada al azar, no hay nada que esté fuera de lugar. Y otra vez, nuestro cuerpo nos habla, es este idioma, el idioma cuerpo, que es el que estamos tratando de aprender todos juntos. Y tiene su propia estructura y su propia gramática y tiene sus tiempos de conjugación y hay algunos que son verbos, hay algunos que son sujetos, hay de todo, ¿no? Entonces, estábamos revisando, ¿no? ¿Se acuerdan de este libro de la sanación de las 5 heridas que ya les explicaba yo, que es la segunda parte de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, los dos de Lise Bourbeau? Y pues decíamos que tenemos 5 heridas básicas planteadas desde esta visión. Hay algunos otros autores que manejan más heridas, pero a mí me gusta mucho esta forma de plantearlo porque es como muy, pues muy puntual y además pues yo he sentido a lo largo de estos años de terapeuta que es que si entendemos estas 5 heridas, podemos, es suficiente información para aprender y caminar, ¿no? Entonces, hola Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, entonces, tenemos, ya les había yo medio enseñado, ¿no? Que las heridas están relacionadas con un tipo de cuerpo. Y esto es muy importante porque justamente eso es lo que yo quiero transmitirles, ¿no? Es que este cuerpo que yo tengo, este cuerpo que tú tienes, así tal cual, completitito de pe a pa, de la punta de tu cabello hasta la punta del dedo gordo del pie, como es perfecto para la situación de vida que tú estás viviendo ahorita. Te da todas las herramientas para esto que tú estás transitando.
em, les platico que en el 2019, iniciando el año, hice o formé un grupo de investigación para poder mirar o reflexionar o pues investigar, ¿no? Acerca de qué programas biológicos en el cuerpo estaban activados o muy presentes en el cuerpo cuando se tiene una situación de sobrepeso. Y entonces mi hipótesis de esta investigación era que había 7 programas biológicos presentes en esta idea del sobrepeso. Y bueno, fue un experimento súper interesante. Y fueron, ya no me acuerdo si 10 o 12 mujeres las que participaron en creo que sí eran 12, las que participaron en esta investigación. Y lo que hicimos fue que a lo largo de, pues fueron 2 meses, más o menos, a lo largo de estos 2 meses, de 8 semanas, teníamos reuniones semanales de toda una mañana. Poder plantear este programa biológico, estudiarlo a profundidad, ver lo que esto significa y hacer alguna dinámica para liberar este programa biológico y ver qué impacto tenía en su cuerpo el transitar esto, ¿no? En el cuerpo y en la psique, porque también era importante esto. Yo no tenía expectativas mayores del resultado, ¿no? Y se los planteé a las mujeres que aceptaron el reto, ¿no? De venir a este grupo de investigación. Les planteé que mi objetivo no era en ningún momento disminuir o quitar el sobrepeso. Para nada. O sea, mi único objetivo era mirar si estos programas biológicos estaban presentes en esta condición. Y de verdad que fue un proceso súper interesante porque nos dimos cuenta que sí, obviamente están presentes todos estos, tal vez más, que son situaciones de vida que están presentes en nuestra cotidianeidad, que no es fácil hacerlas a un lado. Y la principal el principal aprendizaje de esta investigación fue: tienes el cuerpo perfecto para las situaciones de vida que estás viviendo en este momento. Porque el cuerpo está para ti al 100%. Si tú te estás sintiendo atacada, si te estás sintiendo humillada, si estás sintiendo que alguien está entrando a tu territorio, si estás sintiendo asco, repugnancia, no sé, un montón de cosas que pueden estar ahí involucradas. Claro que tu cuerpo va a responder.
Tu cuerpo te va a proteger, va a estar ahí para ti en todo momento, en todo momento. Y la transformación de tu ser completo, no del cuerpo que tienes, sino de tu ser completo, de tu evolución álmica, se va a dar en la medida en la que tu psique, tu mente, tu, tu esencia, ¿no? Que esas son cosas que nadie nos enseña, que a lo mejor están ahí como en el limbo, ideas que están ahí puestas, pero que en realidad nadie te las aterriza. Este ser que hoy podríamos llamar el ser superior, el yo soy, que ya son términos ya más comunes que prácticamente todos manejamos, según yo, ¿verdad? Pero no sé, tu alma, ¿no? Eso que le da vida a este cuerpo, cuando eso, desde una conciencia clara de qué es eso y cómo eso está presente en esto, en la medida en la que hagas conciencia de tus procesos y te hagas responsable de tus procesos y tomes en tus manos la responsabilidad de tus procesos, en esa medida el cuerpo se puede relajar, totalmente relajado y se puede hacer, eh, a ver, tu yo superior se hace cargo de ti. Y entonces el cuerpo se libera y se relaja y puede darle paso a la reparación de tejidos necesaria para que tu cuerpo reconecte con una armonía. Por eso a mí me gusta mucho hablar de la restauración del ser. Es esta restauración eh, como de un cuadro, ¿no? Seguramente has visto o has escuchado o has sabido de cómo se hace la restauración de un cuadro o de una obra de arte, de una escultura, o cuando las esculturas que hay en los diversos lugares de nuestras ciudades están sucias, ¿no? Ya muy, muy tocadas por el medio ambiente, ¿no? Se las llevan a restaurar y el proceso es lento, el proceso es de mucho cuidado, de mucho amor, en donde con instrumentos muy pequeños, muy eh, finos, ¿no? Se van quitando poquito a poquito estas capas de, pues de tierra, de polvo, de eh, todo lo que se puede ir acumulando cuando estas obras de arte están expuestas al ambiente, ¿no? Hasta que quedan restauradas, o sea, regresadas a su condición original. Así eran en un principio y las regresan a ese punto perfecto de cuando las hizo el autor. Así tú fuiste creada eh, por por la mente universal, por Dios, por esta gran energía creadora que tiene unos diseños increíbles y tú fuiste creada así, a imagen y semejanza de la divinidad. Tú eres divinidad, tal cual. Tu cuerpo lo es. Pero ¿por qué entonces mi cuerpo no funciona a veces? ¿Por qué se traba? ¿Por qué tiene esto que llamamos enfermedad? Pues es porque eh, se ha ido ensuciando con el ambiente. En este caso, el ambiente, para nosotros, el ambiente más importante
no son las cosas externas, es lo interno, son esos mensajes que te estuvieron dando desde que eras muy chiquititita, prácticamente desde vientre materno, ¿no? Todavía ni nacías y ya se estaba creando una imagen de ti, de cómo debías de ser, qué apariencia debías de tener, si tenías que ser mujer, si tenías que ser hombre, si tenías que ser eh, blanquita, morenita, de ojo claro, con chinos, glacia, no sé, o sea, ya desde antes fuiste pensado, aunque no lo creas, y es además a un nivel muy inconsciente de nuestros padres, ¿no? Probablemente haya situaciones en las que los papás ni siquiera querían a este bebé ni se dieron cuenta en qué momento se creó el bebé y nada más así de la nada, pues ya estoy embarazada, ¿no? Y entonces dices, pero ¿cómo? ¿Cómo que me pensaron desde antes? Sí, te pensaron desde antes porque hay un inconsciente. Sin ese inconsciente no se hubiera dado esta realidad, ¿no? Todo es mente, todo empieza en la mente, todo empezó con un pensamiento. Tú fuiste pensado, pensada, y por eso estás ahora aquí. Pero en ese pensarte se te pensó desde la realidad humana, terrenal que estamos viviendo. Y ya desde ahí, tu esencia divina fue transformada en otra cosa. Ya desde ahí nos pusieron encima estas capas de tierra y de lodo y de factores que nos fueron ensuciando, ¿no? Esta realidad de perfección. Eh, y que además son parte, como ya lo explicábamos con las heridas del alma, son parte de esos aprendizajes álmicos, ¿no? De lo que tu alma necesita venir a vivir, de las experiencias que necesita tener esta alma tuya para seguir en su proceso de evolución que ha venido vida tras vida, tras vida, tras vida, aquí y en otros espacios físicos o no físicos también. Nuestra alma también ha evolucionado en espacios no físicos, no densos. Y por eso es que se van gestando a lo largo de nuestra primera infancia estas heridas. ¿Ok? Entonces, si tú reconoces en ti estas heridas, vas a poder tener todo lo necesario, toda la información necesaria para hacer los procesos que tengas que hacer de una manera consciente, de una manera amorosa, de una manera mucho más conectada eh, con tu ser superior, con tu ser esencial, con tu alma. Uh-huh. Entonces, eh, tenemos 5 heridas. Ya así de una manera muy puntual, tenemos 5 heridas. Hoy por hoy, ya sabemos que de estas 5 heridas, puedes tener las 5, ¿no? Hoy, en esta etapa planetaria que estamos transitando, en donde necesitamos trascender más pronto, que todo está acelerado, ¿no? Muchos de nosotros ya venimos con varias heridas puestas para trascenderlas. A lo mejor ya en vidas pasadas hemos
caminado en estas heridas y ahorita es como este momento de terminar de hacer el aprendizaje de cada una de ellas. Entonces, podemos tener varias. Aunque, por lo general, en el cuerpo podemos ubicar muy claramente una. Y luego podemos empezar a ubicar las heridas secundarias y podría yo decir las heridas terciarias, ¿no? Y también depende de cómo yo vaya transitando y caminando en esto, porque mi cuerpo se va transformando. ¿Eso qué quiere decir? Que mis heridas también van fluctuando, van modificándose dependiendo del nivel de conciencia que yo tenga de ellas o de la necesidad del momento en mi vida, ¿no? De si puedo empezar a transitar por otra herida, porque una ya la vi bien, ¿no? Y a veces lo que hacemos es ir y venir. Por eso nuestro cuerpo cambia tanto, se va transformando. ¿Okay? Entonces, son 5 heridas. Las 2 originales, las 2 no originales, sino las 2 que se gestan desde muy temprano, son el rechazo y el abandono. Siendo el rechazo la más primaria, que se puede llegar a dar desde la concepción, desde el vientre materno. En estas situaciones que mencioné hace un momento, de decir, no fui un niño deseado, ¿no? O sea, no, conscientemente mis padres no pensaron en mí, no querían otro hijo, ¿no? Estaba ya fuera del plan tener otro hijo más. Y sin embargo llegaste. Llegaste porque tenías que llegar, porque hay contratos álmicos que van más allá de esta vida terrenal. Entonces, desde el punto de vista de lo terrenal, a lo mejor no a lo mejor, o sea, es fuerte decir, no fui deseado, no me querían, ¿no? Y sin embargo llegaste. Y aquí estás, ¿no? Esa es una herida muy profunda de rechazo, porque está dada desde la concepción, desde el inicio de la concepción. Y tenemos mamás que no se dan cuenta que están embarazadas hasta ya muy avanzado el embarazo. No sé, hace algunos años, ya tiene mucho que no veo mucha tele, pero tiene muchos años que había un reality show que hablaba de estas mamás jóvenes, de estas mamás niñas, ¿no? Y había creo que sí era un programa en específico que hablaba de estos casos en donde la mamá no se daba cuenta casi hasta el parto. ¿Lo puedes creer? Está bien fuerte, ¿no? Y era tal la inconsciencia y tal el rechazo de algo así, que podían no desarrollar la panza normal de un embarazo, sino que parecía como que engordaban un poquito, pero no era como evidente, ¿no? Y además nos habla de esta gran desconexión que tenemos con el cuerpo, ¿no? Obviamente eran chavitas muy abandonadas por sus propias madres, por sus padres, ¿no? No estaban presentes, no tenían la menor idea cómo funcionaba su cuerpo, ¿no? No tenían conciencia de estos ciclos menstruales, ¿no? Y además, pues un velo muy grande ante las realidades, ¿no?
Entonces, claro, un bebé gestado así, pues tiene la herida de rechazo, ¿no? Sí o sí. Y luego más adelante pueden ser cosas del estilo de yo quería niña y es niño, yo quería niño y es niña, ¿no? Em, no me gusta su aspecto, ¿no? Esta parte que hay hoy de tanta discriminación por todos lados, por donde le veas hay discriminación brutal. Em, y resulta que el niño se parece a los suegros, ¿no? Y tú no soportas a los suegros, entonces ya hay un rechazo. O el niño tiene el pelo lacio y tú lo querías chino, lo tiene negro y tú lo querías güero, en fin. ¿Cuál cantidad tan grande de situaciones, de elementos que generan rechazo? Desde algo muy sutil y suave hasta algo muy fuerte, ¿no? Como lo que ya hemos descrito aquí. Esa es la primera herida que surge. La corporalidad de alguien que tiene esta herida es un cuerpo muy, muy delgado, casi sin masa muscular, ¿no? Este tipo de cuerpo que podemos llegar a decir, ay, está en los huesos, ¿no? Y es muy común ya en la adolescencia, bueno, más adelante, en el adulto ya, el adulto joven, ¿no? Que digan, es que por más que hago no puedo subir de peso, ¿no? Por más que como y no subo de peso. Esa es una herida de rechazo, ¿no? Eh, o por más que hacen ejercicio, no hay masa muscular, ¿no? En general, de hecho, no les gusta hacer ejercicio, pero los que sí hacen ejercicio no elevan su masa muscular. O sea, el músculo puede aumentar ahí un poquito, o si toco, pues sí, si noto que el músculo ya quedó un poquito más durito, pero no se nota, ¿no? Esa es herida de rechazo. Eh, Y ese es, o sea, les estoy dando como el término general. No, no quiero como profundizar mucho en ello, ¿no? Solo quiero que se quede esta idea generalizada de que nuestro cuerpo tiene la forma que necesita. Y ya aquí ya estamos hablando de muchas claves importantes, ¿no? Si te estoy diciendo que esta persona come y come y come y no sube de peso, quiere decir entonces que la comida en realidad tiene un efecto en nuestra corporalidad o no. Ahí reflexionemos mucho en ello, ¿no? Porque le ponemos mucha carga a muchas cosas afuera y no nos damos cuenta que viene de adentro, que es de adentro de ti, de donde surgen las cosas. El afuera puede ser un factor que ayude un poco, pero no es el real, ¿no? No es la dieta, no es el ejercicio, no son las cremas, no, es tu interior, es esto a lo que tú veniste, tu esencia, lo que va a tener un impacto directo y muy claro y muy evidente en tu corporalidad. ¿Ok? Em, a mí este tema, bueno, me llega muy profundo en el corazón, ¿no? Porque he lidiado de manera personal con estos temas muy fuertemente, ¿no? Siempre he estado sumamente consciente de esto,
por la familia en la que viví, por lo que se juzga en mi familia, ¿no? Y ya por mi propio desarrollo corporal en comparación a mis hermanos y luego eh, cuando llegan mis hijas, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que pueden ser muy dolorosos, muy, muy dolorosos, y que no nos damos cuenta de la afectación de este dolor en nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, esa es la primera herida. Y entonces puedo decir, oye, pero no, yo no estoy flaca para nada. Al contrario, como y engordo inmediatamente, ¿no? Que eso es. eh, Más adelante vamos a entender por qué como y engordo, ¿no? No tiene mucho que ver con la comida en sí. Y entonces me dices, yo no tengo herida de rechazo, entonces. Y es, a lo mejor sí. A lo mejor sí la tienes, pero la tienes en una medida pequeña, no es tu primordial, ¿no? Si es tu primordial, estás así, flaquísima, flaca, 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 sin músculo, ¿no? Eso es como, en términos generales, la característica. ¿Cómo puedo saber si la tengo en alguna medida? Pues simplemente revisa todo tu cuerpo, parte por parte, y fíjate cuáles son esas partes que tienes que son muy delgadas. A lo mejor tus tobillos son muy delgados. O la muñeca, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una muñeca muy delgada, ¿no? Realmente para mi corporalidad, mi muñeca es muy delgada. Esa es una clave, o sea, para tu corporalidad general, algo que destaque por ser muy delgado. No sé, a lo mejor algún dedo de la mano, del pie, o algún dedo que está muy pequeñito, ¿no? Casi como si no lo tuvieras, ¿no? Que esté más acortado, más chiquito, más fino, más delgado, ¿no? Eh, y de verdad puede ser cualquier cosa, un diente, un labio. eh, no sé si han visto algunas. eh, Digo, yo la verdad tengo que confesarles que soy muy fijada en los cuerpos, muy fijada. Y mi confesión es que antes yo juzgaba mucho, ¿no? Porque claro, venía de esta familia que juzgaba mucho, de esta mamá que juzgaba muchísimo. Hoy día mi mirada es mucho más de investigación, es mucho más de compasión, de admiración, mucho más de admiración de las características, ¿no? Entonces, no sé si te has fijado que hay algunas personas que tienen a lo mejor el labio inferior, pues de buen tamaño, ¿no? De buen grosor, pero el superior casi ni se nota, pareciera que no tienen, ¿no? Sería algo así, pero de continuo, o sea, no se les nota el labio, eh, sobre todo el superior. El inferior es como, en general, aunque hay personas de labios delgados, este labio de abajo generalmente tiene un poquito más de carnita, pero el de arriba hay algunas personas que prácticamente no tienen labio superior, ¿no? Es una línea súper fina. Ahí hay rechazo. Eh, no sé, los agujeros de la nariz, ¿no? Yo los tengo chiquititos, chiquititos. Eso es rechazo. Ahí hay rechazo, ¿ok? Entonces es como ir y mirar todas y cada una de las partes de mi cuerpo, ¿no? Y ubicar dónde tengo el rechazo. Una dinámica que a mí me gusta usar es, eh,
que dibujes tu cuerpo, que lo dibujes en una hoja grande, de estas blocks de marquilla que se usaban en la escuela para dibujo, ¿no? Cómprate un blog y dibuja tu cuerpo, ¿no? Que no te dé pena, o sea, que no te dé pena dibujar tu cuerpo, pero que tampoco te dé pena el dibujo en sí, ¿no? Yo soy pésima dibujando cuerpos, o sea, pésima. Entonces, no importa el dibujo en sí, nadie va a calificar lo artista que seas, no. Es una conciencia de ti, de tu cuerpo, de tu corporalidad, ¿no? Y entonces te dibujas pues lo más detallada que puedas, ¿no? En cuanto a el cuello, la cabeza, con el pelo, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, más o menos tratando de guardar las proporciones, mirándote un espejo, ¿no? Haciendo un estudio consciente de ti. Puedes tener a la mano una regla, digo, esto no es una regla, pero suponiendo que esto fuera una regla, ¿no? Lo pongo en mi cara, ¿no? Y veo, por ejemplo, me doy cuenta que mi cara es, pues, llega hasta acá, ponle, ¿no? Y entonces, bueno, ya tengo un referente y luego veo el cuello, ¿de dónde a dónde llega? Ah, pues llega aquí, ok. Y voy haciendo esta escala, ¿no? de mi cuerpo en el dibujo, de tal manera que yo me pueda dar cuenta de mis proporciones, que también son sumamente importantes para detectar qué heridas tengo en mi cuerpo. Uh-huh. Y lo dibujo todo, aunque no sea perfecto, es que no importa que no sea perfecto, importa que tú te vayas dando cuenta de tu cuerpo, que a la hora que estás haciendo el dibujo, tú estás haciendo una observación de ti misma, de ti mismo en el espejo, te vas viendo, vas midiendo las proporciones y las vas más o menos poniendo. Y una vez que ya tienes el dibujo, puedes ir marcando en colores estas cosas evidentes, ¿no? O sea, si tú así a ojo de primera mirada, te das cuenta que tienes la de rechazo porque estás muy delgado y no engordas con nada, pues ya de entrada ya pones ahí herida de rechazo, ¿no? Como algo generalizado. Pero después puedes ir tomando, marcando, a lo mejor escojo el color, no sé, el color rojo para la herida de rechazo, ¿no? Y entonces marco, la muñeca, ¿no? Pongo ahí una marquita en las muñecas, en mi dibujo, y yo ya sé, como las marqué en rojo, yo ya sé que el rojo es rechazo, ¿no? En los tobillos de los pies, en algún dedo, en las uñas, por ejemplo, ¿no? Las uñas. eh, por ahí me hacen burla que tengo la uña del dedo chiquito de mi pie así, casi que no se ve, ¿no? Bueno, ahí hay herida de rechazo. En fin, voy marcando, ¿ok? La siguiente herida también de la primera infancia, bueno, no de la primera infancia, porque todas son en la primera infancia, sino la siguiente herida que se marca y que también es fuerte, es la herida de abandono. Esa ya es un poco después, porque ya para que haya abandono es porque ya existe el bebé, ya está ahí, ¿no? Y es abandonado. Hay una diferencia muy esencial entre la herida de rechazo y la herida de abandono. En la herida de rechazo no se reconoce el ser que eres. No hay un reconocimiento de ti como persona, como ser. No lo hay, ¿no? Y entonces por eso es que, de hecho, inicia muy temprano, porque esta mamá no quería el embarazo, ¿no? Este papá no quería el embarazo, no querían saber nada de este bebé,
¿ok? Entonces, se rechaza al ser. Es muy fuerte, es muy fuerte. Se rechaza totalmente. La diferencia es que el abandono ya eres visto, ya eres alguien. ¿No? Eres un bebé, ya a lo mejor ya estás identificado con un nombre, con algo, ¿no? Pero el adulto, ya sea papá, mamá, la abuelita, el abuelito, el tío, el primo, quién sabe quién, ¿no? Elige alejarse de ti, pero de ti. Tú ya tienes un ser, tú ya tienes un reconocimiento, ¿ok? Y esta persona se va. El ejemplo más común del abandono es el papá se va, ¿no? Se pierde y ya no regresa. Ya tiene a su familia establecida, ya está la mamá, ya están los hijitos y el papá se va, abandona. Uh-huh. Pero ya abandona algo establecido, algo reconocido. Uh-huh. Ese es el más común, digamos, el que el papá o la mamá también se puede ir y abandonar, ¿no? Eh, um, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, aquí también podríamos hablar acerca de naciste en algún espacio físico, ¿no? Y de pronto tuvieron que abandonar ese espacio físico, toda la familia, ¿no? Eso también te marca a ti, ¿no? Como un abandono. Eh, puede ser, por ejemplo, cosas tan sutiles como que tú estás en tu cuna y el papá o mamá están ahí contigo, no están jugando y de repente suena el timbre, salen corriendo y ya no regresan, ¿no? En toda la tarde. Bueno, es un decir, en varias horas. Porque llegó alguna visita y se quedaron ahí en el cafecito, tal, y ya se olvidó de ti, ¿no? Al rato regresa, a las horas regresa, te da de cenar, te pone la pijama, te acuna, lo que sea, pero esas horas para ti representan un abandono y pueden ya ser un marcaje de la herida de abandono. ¿Ok? La corporalidad del abandonado es una corporalidad eh, que es un cuerpo mucho más grueso, sin llegar a ser lo que llamaríamos gordo, ¿no? Es un cuerpo, en términos generales, digamos que bien formado, ¿no? Hay músculo, aquí sí hay músculo, no necesariamente un super músculo, pero sí hay una musculatura. Pero una de las características principales del abandonado es que es muy desgarbado, o sea, los hombros están muy caídos, son así el típico que va caminando como hacia abajo, como los brazos colgando, muy suelto, ¿no? Sí, sin garbo, ¿no? O sea, no van así, sino que van así, con un cierto semblante de tristeza, ¿ok? Eh, y sucede lo mismo que con la idea de lo que decíamos del rechazo, ¿no? Reviso mi cuerpo, reviso esta corporalidad. Uh-huh. Y si de golpe de vista me ubico en eso, pues esa es mi herida primaria. ¿Okay? Si no, entonces la busco en las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Partes del cuerpo que estén, pues como sí presentes, sí están ahí bien, pero están desgarbadas. Se ven como, eh,
no sé, de pronto he visto manos, ¿no? Creo que donde más lo he podido notar a lo mejor es en dedos, ¿no? Y, porque tenemos dedos firmes y tenemos dedos desgarbados, ¿no? De hecho, hay personas que no, que por algún problema de los tendones o los músculos no pueden estirar sus dedos, ¿no? No pueden hacer, sobre todo en el meñique y en el anular, están así, ¿no? A lo mejor estos otros tres sí están como un poco más levantados, pero estos dos están como desgarbados, ¿no? Eso lo podríamos considerar como herida de abandono, ¿no? O a lo mejor eh, se me olvida cómo se llama esta parte de la oreja, como muy colgada, ¿no? Muy, muy hacia abajo, así, muy como caída. Los ojos, ¿no? Esta parte de aquí hacia abajo, ¿no? Como así, como desgarbada. Eh, en la espalda se nota mucho, ¿no? Obviamente los hombros hacia adelante. En fin, eh, hay diversos puntos donde se podría ver este abandono en pequeñas cantidades. ¿Ok? Esas dos son las heridas primarias, y digo primarias porque son las que se gestan de primer lugar durante el desarrollo, ¿no? Estamos hablando, obviamente, desde concepción hasta el primer año de vida. Ahí es donde se enraizan el rechazo y el abandono, ¿ok? Ya en la próxima emisión, el próximo miércoles, platicaremos de injusticia y traición, que tienen toda la relación con rechazo y abandono, ¿no? Van muy de la mano, pero vamos a ver sus particularidades. Con lo que quiero que te quedes en este momento es esta idea que voy a estar marcando mucho, 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 de que tu cuerpo tiene una misión. Tu cuerpo te tiene que dar mensajes que tú tienes que recibir y que tienes que entender y que tienes que trascender. Ajá. Que todo tiene un objetivo claro. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero plantear esto? Lo quiero plantear para que dejemos, y la palabra que me vino es, para que dejemos de insultarnos a cada paso. Porque, cómo nos maltratamos. Cómo nos maltratamos todo el tiempo, todos los días, cuando nos miramos al espejo, cuando hablamos de nosotros mismos, cuando nos referimos a nosotros mismos, cuando nos vamos a comprar ropa, cuando vamos a la playa. Es un insultarnos consciente e inconscientemente de manera continua. ¿Ok? Y eso es un ataque. Y el ataque enciende programas biológicos en el cuerpo que generan síntomas físicos en algún momento de la vida. ¿Ok? No es normal. Hemos normalizado de una manera brutal los síntomas físicos, sobre todo los de la vejez, ¿no? Los hemos normalizado de una manera brutal. No es normal, no es normal, no es normal. Y entonces, cuando escucho, y ahora cada vez lo escucho más, porque claro, ya estoy llegando a esta edad, en donde continuamente, sobre todo las mujeres, aunque ahora los hombres también lo hacen cada vez más, ya estamos así, claro, pues es que esta edad, pues ya, ¿qué se puede esperar? ¿No? Ya es normal.
Y damos por hecho que hay que tener la presión alta y damos por hecho que el azúcar está fuera de balance y damos por hecho que el colesterol y los triglicéridos y damos por hecho este, que vamos de bajada, de pique, que pues ya se acerca la vejez, ya es normal, ¿no? Y hacemos chistes, ¿no? Como este chiste de alguien que está despertando recién, acostado en su cama, empieza medio a mover el cuerpo, ¿no? Y se da cuenta de que le duele, ¿no? Y dice, estoy vivo, ¿no? Y es como, no, 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 no es normal, no es normal, es el resultado de una serie de programas biológicos activados, de los que no nos estamos dando cuenta, que no estamos haciendo caso, ¿no? Que no entendemos, no tenemos claridad de los procesos de nuestro cuerpo, no conocemos nuestro cuerpo. Y bueno, pues espero poderte transmitir, ¿no? Esta pasión eh, por el cuerpo, esta admiración tan grande por el cuerpo que he ido desarrollando a lo largo de los años. No ha sido nada fácil, nada fácil. Y esta admiración es reciente, tiene poco tiempo en mí y por eso es que lo quiero afianzar, ¿no? Porque esto a mí me sirve cada que lo hablo, se queda cada vez más grabado en mí misma, ¿no? Y poderme amar en profundidad, ¿no? Y eso es lo que deseo para ti también, que podamos juntos, eh, caminar en este camino de admiración por nuestro cuerpo y por, por todos esos eh, procesos que se están gestando en este instante en todos los cuerpos y que son perfectos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Es un honor y un placer para mí siempre estar y saber que tú estás del otro lado, ya sea que estés en vivo o que lo escuches después. Eh, Comparte esta información, compártela con tus seres queridos, cuéntales, ay, mira, estoy viendo esto. A lo mejor nunca sabemos a quién le puede venir bien esta información. Eh, y bueno, como no me gusta decirlo, pero en fin, que le des like, que pongas comentarios, porque mientras más comentarios se ponen, más el video está ahí presentándose a más personas, ¿no? Que podamos llegar a más personas y más y más y más para que generemos este amor, porque pues las guerras se gestan en nosotros mismos. Si yo estoy en guerra con mi cuerpo, estoy en guerra con el mundo. Bendiciones y te veo el próximo miércoles a las 5. Digo, miércoles. Lunes. Ya cambiamos a lunes. Te veo el próximo lunes a las 5 de la tarde. Gracias. Besos.